¿qué tal? Bienvenidos a la mesa de periodistas. En el estado fronterizo de Tamaulipas, la inseguridad sigue siendo el principal problema que agobia a sus ciudadanos. El temor se ha acentuado en Reynosa tras el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en México, un hecho vinculado al combate del huachicol. Incluso ante la escalada de violencia, el Consulado de Estados Unidos ha emitido alertas de viaje para sus funcionarios, señalando el uso de artefactos explosivos improvisados y secuestros en la zona. Precisamente por eso le quiero dar la bienvenida a mis invitados. Salvador Frausto, director de Investigaciones Especiales de Milenio; Néstor Troncoso, periodista y abogado defensor de derechos humanos; Perla Reséndiz, periodista del periódico Expreso en Tamaulipas; y Noé Gea, reportero independiente en Tamaulipas. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la mesa. Gracias, buenas tardes. Salvador, comienzo contigo, con el poder, evidentemente la fuerza periodística que tiene Grupo Milenio, y que puedes hacer este contraste respecto a los periodistas en esta zona fronteriza con Estados Unidos, en el estado conocido, Tamaulipas, conocido como uno de los referentes cuando hablamos de narcotráfico. ¿Cómo evalúas la zona, la situación en el estado? Sí, Joely, muy buena día para todos. Tenemos ahí un problema de que vuelve a regurgitar la violencia en Tamaulipas de manera muy evidente. Me parece que hay dos factores centrales. Por una parte, toda la disputa por el huachicol en la zona, más el tráfico de drogas, y un reacomodo de los cárteles nacionales. Eso me parece que está afectando a la región de manera importante. Por ejemplo, mientras en Sinaloa la Malliza y los Chapitos siguen en esa lucha por tratar de imponerse unos a los otros, en la región, en la puerta de entrada a Texas, digamos, en la puerta de entrada a los Estados Unidos, lo que estamos viendo es el cártel del Golfo aliado ahora con el Santa Rosa de Lima, creando un corredor desde el Bajío hacia el norte del país y retando abiertamente a las autoridades que están combatiendo el crimen organizado. Por eso los asesinatos de funcionarios que hemos visto violencia contra las mujeres y violencia en las escuelas, enfrentamientos en las calles. Me parece que es un asunto que sí tiene los focos de alerta de las autoridades que están combatiendo el crimen. Sin embargo, me parece que este reacomodo de cárteles, de grupos criminales, es lo que está generando focos rojos. Por un lado en Tamaulipas, por otro lado en Sinaloa. Vemos, digamos, una aparente relativa calma en el caso de Jalisco, donde estaría el tercer cártel importante, pero ese reacomodo que estamos viendo está impactando de manera muy importante a Tamaulipas como la puerta de entrada de la droga hacia los Estados Unidos, Joely. De todas formas, Salvador, Estados Unidos ya tenía en la mira a Tamaulipas, pero evidentemente pues esta escalada está desatando nuevamente estas alertas. Néstor, ¿coincides con Salvador? Tienes tu micro cerrado, Néstor. Nada más lo que me Tienes tu micro. Listo, ya te escuchamos. A ver, ¿sí me escuchan? Sí, ok. Sí, coincido con todo, ¿verdad? Con Salvador. Realmente aquí nada más necesitaría puntualizar, ¿verdad? Cómo es que dentro del estado de Tamaulipas se mueven todos estos cárteles y, por ejemplo, lo que se pelean, como bien dice Salvador, es el huachicol. Y no solamente el huachicol fiscal, porque se habla mucho ahorita del huachicol fiscal, ¿verdad? Como que fue una explosión con los barcos que decomisaron en Tampico, pero realmente aquí hay un huachicol que se extrae de los ductos. Esto se da mucho en el área de Hidalgo, de Padilla, de San Carlos, de un poquito hacia el norte de Ciudad Victoria, y en mismo Ciudad Victoria de pronto se han encontrado extracción, ¿verdad?, de huachicol, ¿verdad?, mediante los ductos. Todo esto genera una violencia por el pleito de todas estas situaciones, pero no solamente eso, esto también, esta violencia genera un desplazamiento interno forzado, genera el despojo de tierras, genera el tráfico de personas, el secuestro y la desaparición. Entonces, no estamos hablando únicamente
de grupos que se dedican a una actividad específica. Es una empresa transnacional que se dedica en la práctica, ya en los hechos y en los resultados, al tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas. Su actividad principal actualmente es el huachicol, y como consecuencia tenemos desapariciones. Inclusive hay un policía desaparecido de la Guardia Estatal actualmente. Los ataques, por ejemplo, a la Fiscalía, al fiscal, al delegado de la Fiscalía General de la República, que lo asesinaron brutalmente, y también otros ataques que se han dado a diversas autoridades por el hecho de incursionar y que no obedecen órdenes o intereses de estos grupos criminales. Entonces, hablar de violencia en Tamaulipas es bastante amplio, ¿verdad? Y nos llevaría toda la tarde, aunque las cifras alegres del Estado quieran aparentar otra cosa, quieran anestesiar con silencio, ¿verdad?, esa violencia generada por los grupos criminales tolerados por el mismo Estado. Perla, ¿coincides con estos puntos? Porque efectivamente, lejos de esconderse, parece que los criminales ahora van y confrontan. No sé si sea por esta disputa territorial o a qué lo puedes atribuir. Sí, hemos visto cómo ha evolucionado la violencia en Tamaulipas, y bien ahora pues estamos viendo un cambio en esta actividad criminal que llevaban a cabo. Ya dejamos atrás aquel 2010 con aquella masacre en San Fernando, 2011 con más cuerpos encontrados en fosas comunes, 2014 aquí cerquita de Ciudad Victoria en Güemes también con 16 migrantes, y pues yo creo que de las más recientes en el 2021 los 19 migrantes ahí entre Camargo y Díaz Ordaz. Entonces hay un cambio en estos grupos criminales. Ahora pues estamos viendo muchísimo esta cuestión del huachicol fiscal, así es que han cambiado, han dado un giro, pero lo que sí se sigue presentando pues son estos enfrentamientos ya directos contra la autoridad, y pues bueno, ahí está el trasfondo del asesinato del fiscal general de la República aquí en Tamaulipas recientemente, y que pues en medio está la ciudadanía. Hay muchísimas desapariciones, todo esto se está concentrando, yo diría, del centro del estado hacia arriba, hacia la frontera. Es una situación ya pues muy difícil, porque vemos videos que se suben de gente que ya, que pues bueno, los mandan a hacer sus marchas, protestas, y que pues vemos a policías que son degradados, denigrados, y que no pueden hacer nada, ¿no? Creo que ya está rebasado, no pueden hacer nada, no digo que sea porque estén maniatados, pero porque también ha habido casos en donde hay esta complicidad en todos estos anteriores que te mencioné, en todos estos casos de desapariciones de migrantes, que era creo que de lo más fuerte que había aquí, pues estaban las autoridades coludidas evidentemente. Noé, ¿coincides en esta fragmentación que hacen del Estado y de la operación, por un lado, de grupos criminales, del narcotráfico, de los delitos vinculados tradicionalmente en el Estado con los grupos del narcotráfico, paralelo ahora al tema del huachicol? No, Noé, ¿me escuchas? Vamos a tratar de recuperar la información con Noé. Perla, tú hablabas precisamente de esta división, pero ¿ves que son dos temas que afectan en este momento a la población, es decir, narcotráfico y crimen organizado más huachicol, o que se está migrando el fenómeno criminal en el Estado? Creo que hay una migración. Es por una parte este huachicol fiscal, pero lo que no deja de existir pues tráfico de armas que están llegando evidentemente de Estados Unidos y que están pasando por la frontera, y con la complicidad de las autoridades. Y recordar que quienes están a cargo de pues todas las aduanas, ¿no? Se militarizaron a partir de López Obrador, y pues esto siguen siendo unas coladeras, porque está pasando dinero a Estados Unidos, regresan a través de armas. Entonces la situación está evolucionando, hay un cambio, pero no ha disminuido la violencia que se vive en el Estado.
Salvador, ¿tiene alguna atribución el hecho de la política de la administración del expresidente López Obrador o la irrupción del huachicol? Evidentemente va más allá de la presidenta y del expresidente López Obrador y tal vez en este momento se empieza a rastrear y por eso la reconfiguración que plantea Perla. A mí me parece que se atribuye más el reacomodo de los cárteles luego de una embestida más dura contra los cárteles por presiones de Estados Unidos, hay que decirlo con claridad, por las presiones de Donald Trump para que se combata con más fuerza al crimen organizado en México. Evidentemente, el gobernador de Tamaulipas está bajo la mira, bajo escrutinio internacional y nacional. Y por otro lado, los asesinatos de funcionarios, vemos cómo está retando el crimen organizado a las autoridades. Entonces, es un cóctel tremendo, como dice Perla, porque en la ubicación geográfica de Tamaulipas, y además es un estado que yo quiero mucho, allá vive mi sobrino, por cierto, entonces me entero de cosas, digamos, de la ciudadanía, de las balaceras, de escuchar los problemas que allá ocurren, pero tenemos tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico de huachicol y después el desmantelamiento de esta red criminal con autoridades federales, estatales y municipales. Es decir, había en el tema del huachicol fiscal, que es brutal, es uno de los escándalos más fuertes de nuestros tiempos, personal de la Marina de altos mandos, funcionarios de aduanas, crimen organizado, empresarios, empresas fantasma, es decir, una red criminal que logró enquistarse y funcionar bajo, sin el combate frontal que ahora me parece que sí le están dando, pero el crimen está retando al Estado. Vamos a hacer una pausa en la mesa de periodistas y Noé Gea, volvemos contigo con este tema que se pone ya en la mesa. ¿Cuál es el papel de la presión que está ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos, del presidente Donald Trump, en el estado de Tamaulipas? Ya volvemos. El gobierno del presidente Donald Trump en la zona fronteriza, particularmente en Tamaulipas, pero sí, ¿cuáles son esos temas donde está incidiendo y que puede ser un antes y un después? Pues creo que evidentemente sí hay una influencia muy grande porque hemos visto que algunos municipios de la frontera, los más importantes, de pronto cuando se dan estas alertas de no viajar a ciertos lugares de Tamaulipas, se refuerza un poco la seguridad de la federación, incluso mandan pues más soldados, más elementos y pues como que por ratos aprietan la seguridad. Sin embargo, pues sigue ocurriendo por esta migración que se está haciendo y estas alianzas criminales que están haciendo los grupos delictivos, pues con otros, ¿no? ¿Y cuál es el peso entonces de la corrupción de los diferentes niveles de gobierno en México? Porque hablamos hace un momento de la responsabilidad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum o del expresidente López Obrador, pero también, Salvador, hacía bien en poner sobre la mesa el tema de los gobernadores, alcaldes, etcétera. Creo que hay una línea muy delgada que pues ya se está diluyendo porque de repente no sabemos quiénes son los criminales. Tenemos aquí como que dos tipos, ¿no? Los criminales que vemos con armas, levantando gente y haciendo, picando ductos, y los de cuello blanco, a los que pues aparentemente no les pasa nada o no les pasaba nada ahora con este decomiso histórico que se hizo en el puerto de Tampico y en donde se inmiscuyeron pues los altos mandos. Nunca se había visto esto por parte de la Secretaría de Marina y que lo aceptaran y que pues hubiese consecuencias. Salvador. Me parece que hay un mensaje desde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum muy claro, que es en el tema del huachicol fiscal, es una investigación que nace desde las propias autoridades, que es revelado, pedido por la propia
Marina revelado desde las entrañas del Estado mexicano, y es un mensaje muy claro de que tienen que poner atención los políticos locales, los políticos locales y federales. Los que entiendan el mensaje es que están bajo el ojo del escrutinio, quienes no van a ser dejados al escrutinio de la justicia y del pueblo. Lo mismo pasó con el caso de Tabasco, es decir, este secretario de Seguridad que acaba de regresar a México, la investigación surge desde el seno de las autoridades de Tabasco y del gobierno nacional mexicano. Es decir, hay un mensaje que tiene que ser escuchado muy claramente. El que no le entienda que está bajo el escrutinio va a ser dejado a su suerte. Ya estamos viendo un lento cambio en los políticos cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la cual quienes se están portando mal van a ser excluidos del reino de la presidencia. Te da risa, pero es que es bien delicado. La verdad atrapa mi atención el tema que estás poniendo sobre la mesa, Salvador, porque efectivamente se destapó la cloaca en Tabasco y en Tamaulipas, porque el fenómeno del narcotráfico en Tamaulipas, pues lo venimos narrando desde hace décadas. Pero a partir del tema del huachicol, de la investigación de la Marina, de las declaraciones de la presidenta diciendo caiga que quien caiga y hasta donde tope, efectivamente es una alerta para la clase política mexicana de antes, pero también de la de ahora. ¿Hasta dónde va a ser? Hasta donde tope, porque puede caer gente del gabinete del gobierno de México, Salvador. Sí, me parece que ahí hay un cambio en el estilo, está poniendo la presidenta Claudia Sheinbaum un estilo suave y firme de gobierno. Es decir, esos mensajes claros a los políticos, algunos veo que lo están entendiendo, otros no lo están entendiendo y siguen o con sus excesos, sus viajes, etcétera, pero no, van a ser apartados. Quienes no lo entiendan, van a ser apartados. Es un mensaje muy, muy claro. A mí me llamó mucho la atención el discurso del secretario de la Marina, diciendo nosotros pedimos esta investigación y necesitamos que esto no crezca dentro de la Marina. La Marina, una de las instituciones mejor vista por los ciudadanos, como sabes, Joely, cuando he medido con herramientas de inteligencia artificial el prestigio de las instituciones, la Marina está siempre muy arriba. Sin embargo, quisieron cortar de tajo a las manzanas podridas, exhibirlas y decir, si hay otro marino, si hay otro funcionario de aduanas involucrado con el crimen organizado, va a ser exhibido, que no se sienta impune. Me parece que estamos viendo los primeros pasos de un cambio, de un estilo de gobernar con fuerza y con sutileza de la presidenta Claudia Sheinbaum. Néstor, se reincorporan a esta mesa de periodistas. Hay un gran tema sobre la mesa, si realmente ya se abrió la cloaca, pero se va a combatir las redes de corrupción, evidentemente de la operación del crimen, en los diferentes niveles de gobierno local, estatal y dentro del gobierno federal, dentro incluso del propio círculo de la presidenta Claudia Sheinbaum, Néstor, o va a tener un límite y no necesariamente va a llegar a esa cúpula. No, mira, yo creo que aquí hay un límite y solamente se trata hasta cierta manera de poner a ciertos personajes. Aquí te voy a poner un ejemplo. En el área de Hidalgo, Tamaulipas, existe un grupo con órdenes de aprehensión y me refiero a la carpeta 180 del 2022, donde existen un sinnúmero de órdenes de aprehensión federales por tráfico de personas, por delincuencia organizada, incluyendo armas, tráfico de personas, drogas, etcétera, etcétera. La cuestión es que esas órdenes de aprehensión están desde el año 2022 y el gobierno de Tamaulipas por el contrario, lejos de actuar, solapa, tolera y protege a estos grupos. Entonces no están entregando realmente grupos que, desde mi punto de vista, realmente estén delinquiendo. Están entregando grupos que no se prestan, no son afines o no tienen que entregar o presentar un trabajo ante Estados Unidos
pero esos grupos ahí siguen actuando. Por eso a eso le atribuyo el aumento de los secuestros en Tamaulipas, al bajar la incidencia del tráfico, por ejemplo, el fentanilo. ¿Qué otra le queda a los grupos delictivos? El secuestro, la desaparición, el cobro de piso, y eso se ha recrudecido bastante en el norte de Veracruz, que hace un límite con el estado de Tamaulipas, donde el secuestro y el cobro de piso han aumentado exorbitantemente. Fue en el área donde asesinaron a la taxista, ¿verdad?, de nombre Irma, por no pagar piso. Es una consecuencia de todo esto. ¿Quién está pagando la consecuencia de la presión de Estados Unidos? El mismo ciudadano ha quedado entre fuego cruzado. Antes era entre grupos delictivos, ahorita es entre la presión del gobierno de Estados Unidos y entre la presión que ejerce Claudia Sheinbaum y los gobernadores hacia ciertos grupos nada más. Pero sí ves una incidencia, Néstor, por parte de la presión que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, tal vez a partir del huachicol, pero sí ves un efecto en cómo se está combatiendo el crimen en territorio tamaulipeco. Definitivamente que sí existe la incidencia de las autoridades federales en este ámbito, y te lo puedo decir que no son todas las autoridades federales. Yo lo que se ve es que son la gente muy cercana a Omar García Harfuch, que no confía ni en su propia sombra y que no se valen de cualquier autoridad, ni siquiera de la Marina. Prueba de esto es que están evidenciando a la propia Marina, están evidenciando al Ejército y no en cualquier autoridad de la Fiscalía General de la República. Trabajan muy de la mano con FEMDO, con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, para combatir, y emplean demasiada inteligencia, pero al final de cuentas, si recordamos, las autoridades y los mismos políticos o el mismo gobierno está infiltrado, está cooptado por el crimen organizado, y es por eso que se está actuando. De existir un combate real, sí lo hay, pero esto está rebasado. No se puede en un solo instante, o no se puede ni siquiera en un año. Yo creo que nos alcanza, o 6 años nos alcanzan para terminar con este cáncer que se llama crimen organizado. Aquí al final de cuentas pagamos los ciudadanos, todos, incluyendo los que más pagan, los que más fuerte pagan en todo esto son los periodistas y defensores de derechos humanos. Exacto. Vamos hacia la ronda final, tienes 40 segundos, Perla. Efectivamente, quiero centrarme en ese punto. ¿Realmente la ciudadanía, los periodistas, los defensores de derechos humanos, el sector empresarial verán los beneficios de este combate al narcotráfico y al huachicol en Tamaulipas? ¿O Tamaulipas está perdido en la esperanza y no sabemos realmente cuándo se pueda reconfigurar el gobierno y el Estado? Perla. Pues creo que es lo que deseamos, ¿no? Es lo que se está viendo hasta este momento, que pues sí, como dice Salvador, hay un mensaje desde la presidencia también de la República, no nada más de Estados Unidos. Y pues bueno, después de todo esto, hasta el momento, ahí en Tampico son 30 personas que trabajaban, que colaboraban ahí en el puerto, que fueron dados de baja y que están bajo investigación, ¿no? Y pues bueno, yo que soy del sur del estado, yo soy de Ciudad Madero, pegado a Tampico, para nosotros no era pues algo ajeno, ¿no? Ver todas las pipas formadas a un lado, afuera del puerto, sí, muy pegadas al mercado municipal de Tampico, esperando cargarse, ¿no? Pero pues bueno, tú ves eso como ciudadano y crees que pues bueno, todo está en orden, que esto pues se trataba de pues algo normal, algo legal, sí, cuando estamos descubriendo esta situación, ¿no? Que no era eso. Este es un muy buen deseo. Bien. Creo que es algo que esperamos los ciudadanos, los comerciantes, todos los empresarios. Bien. Néstor, comentario final, 30 segundos. Sí, mira, muy bien. Realmente aquí son las consecuencias las pagan al final de cuentas, como lo he dicho, la ciudadanía, pero más duramente, más firmemente es el periodista y también el defensor de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el periodista se autosilencia y guarda la cordura y guarda la distancia de ver a la distancia esas pipas de huachicol circulando de manera normal por todas las carreteras de Tamaulipas, o lo van a silenciar o tiene que salir huyendo del estado. Así de fácil y definitivo, ¿verdad? Buscar Bien. Un estado más seguro donde pueda ejercer su labor. Salvador, 30 segundos.
Me parece que el siguiente paso es ir por más manzanas podridas. Como bien dice Néstor, hay colusión de autoridades de todos los niveles, federales, locales, etcétera. Veo una firme intención de Sheinbaum y de Harfuch, del Ejército y de la Marina desde las cúpulas. Sin embargo, hay que ir por más manzanas podridas en todos los niveles y a nivel de políticos, de personas que están que cayeron en el poder corruptor enorme que tiene el crimen organizado. Salvador Frausto, Néstor Troncoso, Perla Reséndez, gracias por participar en esta mesa de periodistas que tiene ese fin, precisamente revelar cómo se leen las noticias de México desde diferentes puntos del país. Y gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos en la próxima mesa de periodistas.